Hola chicos, en esta clase vamos a iniciar el tema de lo que es la estructuración del diseño. Entonces, bueno, la tengo ahí parte 1, un tema un poco largo, pero podemos empezar viendo estos temas. Veremos unas definiciones y conceptos que hay que tener en cuenta. Veremos lo que es el método de resolución de problemas y que a partir de ahí tenemos 3 modelos para el diseño, que sería el ciclo básico de diseño, el modelo de etapas del proceso de diseño y el modelo de etapas del proceso de desarrollo. Y bueno, vamos a empezar por el principio en cuanto a las definiciones y conceptos que deben tener en cuenta en este tema y bueno, en todo el resto de la clase. Tenemos lo que es el producto, que es un resultado de una actividad que ha creado una persona y que ha sido concebido y realizado para satisfacer alguna necesidad, ¿sí? Y el diseño, en cambio, es un conjunto de actividades destinadas a concebir y definir un producto en todas las determinaciones necesarias para que luego entonces se pueda realizar y utilizar el producto que es el resultado final de ese diseño. Entonces el resultado final se expresa por medio de documentos, entre los cuales hay dibujos técnicos. Entonces el diseño es el conjunto de actividades que se destina a concebir un producto, pero el resultado de este diseño todavía no es el producto en sí, sino que son las especificaciones o los planos que se necesitan para poder realizar ese producto. Y el producto, bueno, al fin y al cabo es lo que nosotros hemos creado para satisfacer alguna necesidad. Tenemos también esta definición de desarrollo, que es el conjunto de actividades destinadas a articular un negocio o servicio a la colectividad alrededor de un nuevo producto. ¿Esto qué quiere decir? No solamente tiene en cuenta el desarrollo del diseño como tal del producto, sino que este desarrollo también incluye un planeamiento, una organización y una ejecución de otras actividades como lo son las financieras, las productivas y comerciales. Todas estas etapas, como ya hemos visto en otros temas, son necesarias para poder poner en marcha ese proyecto o de lanzar a la venta el producto que nosotros queremos. Entonces también tenemos lo que es la metodología de diseño, que es el estudio de métodos que tienen que ver pues con la aplicación de diferentes actividades de diseño, y esto se resume pues en dos preguntas: el qué hacer y el cómo hacer. ¿Qué quiere decir esto? El qué hacer son pues metodologías descriptivas de diseño que quieren poner de manifiesto los métodos utilizados en el diseño a través de la observación de los diseñadores. Y el cómo hacer pues son las metodologías prescriptivas de diseño que, a partir de opiniones basadas en un análisis descriptivo, recomiendan aplicar un método u otro para resolver problemas. Y de esta manera pues también se construyen nuevos métodos cuando los que ya son existentes no funcionan de manera correcta, no son satisfactorios para ese proceso. Ahora continuamos con lo que es el método de resolución de problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando existe un problema y se quieren conseguir unos objetivos y pues la forma en la que se puede conseguir ese objetivo no es algo obvio, no tenemos una forma obvia o inmediata de poder resolver ese problema o llegar a ese objetivo, esto es lo que nosotros llamamos un problema. Entonces, en general, ¿qué pasa? Que los problemas son abiertos y hay una gran libertad de elección de los medios que se pueden utilizar y una gran diversidad en los caminos que se pueden recorrer. Entonces, la resolución de problemas es el método pues, por el cual estos medios y caminos se buscan de manera intencional y donde es importante el procedimiento de prueba y error. Esto les va a parecer bastante similar a lo que es el método científico en la investigación, y sí es bastante parecido, tiene unas variaciones, pero vemos que las etapas principales pues son muy parecidas, pero bueno, una es enfocada a la investigación científica, que es a crear conocimiento, y la que vamos a ver es enfocada al diseño, que ya es crear nuevas tecnologías o crear nuevos productos. Bueno, podemos ver este ciclo, ¿sí? Son estas actividades las que se realizan en la resolución de problemas, que es un examen, una observación,
suponemos que esto puede funcionar o no, que se va a comportar de esta manera, tenemos una expectativa de ese funcionamiento, luego comprobamos y probamos si esto se comporta de esa manera o no, y la resolución pues es la conclusión de todo este proceso. Y bueno, tenemos también que algunas de las características de los métodos de resolución de problemas son, pues las soluciones que se generan son tentativas para luego volver a evaluarlas, evaluar sus efectos y tomar las medidas correctivas. Y bueno, antes de que se termine este ciclo, no se vuelve realidad esa solución que se ha planteado. Tenemos también que la búsqueda de la solución se realiza normalmente en forma de espiral, o sea que se realizan iteraciones sucesivas, se interactúa con cada una de las etapas del ciclo básico y se proporcionan pues soluciones cada vez mejores de ese problema. Ahora vamos a ver vamos a ver tres diferentes modelos de diseño. Ahora empezamos con el ciclo básico de diseño, que es bueno el más utilizado. Y bueno, ¿cómo lo definimos? Esto es una forma particular del método de resolución de problemas que ya vimos. Y estas actividades se dirigen desde los objetivos hacia los medios, o sea, desde las funciones hasta los medios. Y el ciclo básico utiliza pues su propia terminología para especificar cuáles son sus pasos. Y aquí ya les estaba mostrando el primer paso, que es el análisis, que es el enunciado del problema y teniendo en cuenta pues un análisis que se ha realizado a las funciones técnicas que debe haber, funciones sociales, económicas, psicológicas o ambientales que tiene que tener ese producto o servicio, pues se formulan unas especificaciones que son las que van a guiar los siguientes pasos y van a ser esos criterios que nosotros vamos a analizar de cada solución. Y bueno, estas actividades se las lleva a cabo pues el diseñador o un equipo de diseñadores para formarse una idea de cuál es el problema, o sea, se analiza qué es lo que se va a resolver. Y esto es esencial en el proceso de diseño, porque se debe orientar a determinar las posibilidades que tiene el producto, los límites que tiene también, y pues a depurar las especificaciones para que formen pues un sistema que sea suficiente, que cumpla con los objetivos y que no termine siendo algo redundante, que empiecen a evaluar criterios o diseñar una cosa que ya se podía resolver mediante otro criterio que ya se tiene. Tenemos como segundo paso la síntesis, que consiste pues en la generación de una o más propuestas de solución. Entonces, luego de que ya se tienen las especificaciones, entonces el equipo de diseño puede tener varias propuestas que son pues los diseños iniciales a partir de pues la combinación de diferentes elementos, ideas, diferentes formas de realizar un diseño, y se forma pues un conjunto que responda adecuadamente a las especificaciones. Y bueno, aunque la síntesis, que esta etapa donde la creatividad es decisiva, se abren las posibilidades de generación de alternativas y aumenta pues las perspectivas que tiene esa solución. El ciclo básico de diseño constituye una unidad que tan solo ofrece todos sus frutos si las actividades creativas están bien articuladas y apoyadas en el resto de actividades del ciclo. En conclusión, a diferencia de la primera etapa, que era la del análisis, se tiene ahora una síntesis de esas especificaciones y se proponen pues diferentes soluciones dentro de ese equipo de diseño. Luego tenemos la simulación, que ya hemos visto algunas cosas con respecto a esto, que viene siendo nuestro tercer paso, y esto consiste en obtener los comportamientos de los diseños iniciales, comportamientos que son la forma en la que se va a mover de pronto, la forma en la que se va a comportar con las diferentes interacciones ese producto en cada uno de los diseños iniciales. Y bueno, como estos diseños suelen estar definidos por unos modelos, o sea, tienen una estructura, unos principios de funcionamiento, unos planos de definición, y no siempre son adecuados para estudiar estos comportamientos al final. Entonces la simulación termina siendo algo complejo porque no se puede definir ese comportamiento totalmente. Entonces aquí se hablan de dos semipasos que
definen varios caminos que se pueden recorrer en este paso. Entonces el primero de ellos consiste en establecer modelos adecuados de los diseños iniciales, que pueden ser prototipos virtuales o físicos, y que esto sea representativo de uno o más de sus aspectos. Y el segundo semipaso consistiría en obtener el comportamiento de estos prototipos, que sería la simulación como tal, por medio de una deducción o del ensayo. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden simular bien el comportamiento de ciertos criterios por medio de los prototipos virtuales y físicos, y el segundo sería ya ver cómo ese criterio se cumple o no con esa simulación. Y bueno, algunos de los caminos que se pueden recorrer son pues la realización de los prototipos virtuales y la obtención de sus comportamientos. Entonces ahí hay pues varias herramientas informáticas que se pueden utilizar. Tenemos la construcción de prototipos físicos, que ya hemos hablado de la parte de los prototipos, y se obtiene pues los comportamientos mediante los ensayos, que ya vimos también en la clase pasada. Y para ciertos aspectos relacionados con los juicios de valor, o sea, si la persona lo percibe bien, si le parece bonito, etcétera, etcétera, la simulación de estos diseños iniciales se pueden basar pues en una encuesta, en experiencias cualificadas, en un grupo de opinión. Estos asuntos ya serían más de mercadeo para ver cómo percibe el cliente o el público objetivo el producto que se está diseñando. Luego tenemos la evaluación, que consiste en establecer si es útil, si es eficaz y si tiene una calidad suficiente, y la aceptación de las soluciones, ¿sí? Cuál es el valor que tienen cada uno de los diseños. ¿Y cómo se realiza esto? Esto se evalúa contrastando esos comportamientos de los prototipos de los diseños que se propusieron. Entonces había varios diseños iniciales, de los cuales se hicieron digamos que había 5 diseños iniciales, se terminó decidiendo por 3 de ellos, y de estos 3, para poder decidir, se quería verificar cuál era el comportamiento dependiendo de ciertos criterios. Se hacen los ensayos, que pueden ser ensayos de durabilidad, por ejemplo, y dependiendo de esos resultados se realiza una evaluación. Listo, este cumple, este no cumple, y este más o menos. Entonces, después de contrastar pues esos comportamientos en cada uno de los criterios evaluados de estos prototipos, se llega a una conclusión. Entonces, más allá de contrastar este comportamiento el comportamiento real del producto con el deseado, la evaluación debe ponderar el comportamiento global de distintos aspectos de los diseños que son candidatos a ser el diseño final, para poder compararlo. Entonces esto se parece un poco al método en el que comparamos los criterios globales, pero aquí esto es parte ya del ciclo básico de diseño. ¿Esto qué quiere decir? Que no es solamente un ensayo el que tienen que realizar, se tienen que realizar ensayos de diferentes criterios que se necesitan para ese producto, y dependiendo de la prioridad que haya para cada uno de esos criterios, pues se escoge cuál es la solución que se adapta mejor de manera global, o sea, que en promedio con todos los criterios lo cumpla de manera satisfactoria. Y con esto llegamos a la etapa final, que sería la decisión, que una vez que se ha evaluado todo esto, que se han hecho los ensayos, se tiene que determinar cuál es esa alternativa que se va a seguir. O sea, se tiene que tomar una decisión, que sería la conclusión de todo ese ciclo básico de diseño. Entonces se puede elegir un diseño inicial, que termina siendo el diseño aceptado, y puede seguir el siguiente proceso de diseño o puede seguir a la fabricación. Se pueden establecer una nueva iteración, porque digamos que el diseño que se escogió fue el mejor de todos los que se propusieron, pero aún así no es satisfactorio. Entonces se lleva a una nueva iteración, en el que, tomando este primer diseño, se pueda mejorar. Y bueno, en casos extremos en los que ninguna de las soluciones sirvió, pues se abandona el diseño. Y en otros casos más extremos todavía, pueden incluso abandonar el proyecto.
Y aquí les muestro en resumen lo que sería ese ciclo básico de diseño. Ahora lo dividí de esta manera simplemente para que no se viera tan pequeño en la diapositiva, pero aquí vemos esta flechita de aquí abajo es la que continúa el diagrama de flujo en esta otra parte. Simplemente es para que pudieran ver todas las etapas, las pudieran ver bien. Entonces tenemos un problema, llevamos un análisis y de ese análisis sacamos unas especificaciones, o sea, este es el resultado de nuestra etapa de análisis. Luego, con estas especificaciones se realiza una síntesis de cuyos resultados tenemos unos diseños iniciales. Estos diseños iniciales pasan por una etapa de simulación y de esta simulación pues tenemos también unos resultados dependiendo de qué es lo que hayamos simulado, ¿sí? Los criterios que necesitáramos representar. Luego, con estos comportamientos se realizó una etapa de evaluación en la que se ponderan los diferentes valores de los diseños. Entonces se dice, este diseño globalmente es mejor que este otro. Ahora, aquí ven esta flecha que va desde las especificaciones hasta la evaluación, porque no solamente se tienen en cuenta los comportamientos, sino que se tienen en cuenta las especificaciones que se dieron luego del análisis. Y tenemos que luego de haber ponderado eso y tener un valor de cada uno de los diseños, se toma una decisión. Luego de que se toma esa decisión, digamos, diseño 1 era el que estaba bien, el 2 no tan bien y el 3 definitivamente no. Entonces el 1 se convierte en nuestro diseño aceptado. Pero de pronto es que este diseño aceptado no cumple satisfactoriamente tampoco con las especificaciones que se requerían, entonces se vuelve un proceso iterativo en el que de esta decisión se devuelve a la síntesis o se devuelve al análisis. Entonces se vuelve a analizar el problema, qué es lo que no se tuvo en cuenta, y en la síntesis también se tiene en cuenta de pronto fue un problema de diseño, no se realizó de la manera correcta o se nos pasó algo por alto.